Bien, como les hemos dicho antes, con nosotros está Aurelio Martín, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón y miembro de la Junta de Gobierno, es el concejal delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Junta de Gobierno que preside la alcaldesa Ana González. Muy buenas noches, señor Martín, bienvenido a la Lupa. Buenas noches, gracias. Vamos a empezar por lo más caliente, que evidentemente es la cuestión de la estación intermodal. ¿Qué le parece esta propuesta decidida por parte de la alcaldesa de llevar, no como se estaba contemplando en el convenio, sino llevar a una primitiva localización que tenía la estación al sitio de Moreda, la estación intermodal? Bueno, me parece bien, pero le voy a hacer una reflexión que es muy personal, ni tan siquiera como concejal de movilidad o del equipo de gobierno, ¿no? Yo creo que hay un antes y un después del COVID-19. Es muy difícil creerse que en los próximos años se vayan a invertir 800 millones de euros en Gijón. Yo creo que no es tener intuición o olfato político. Probablemente en eso tienen más los ciudadanos que los políticos, ¿no? Si usted le pregunta a un ciudadano, ¿usted cree que se van a invertir 800 millones de euros en Gijón en los próximos años? Estoy convencido que una buena parte de los ciudadanos le dice seguro que no. Por sistema. Y sobre todo, bueno, porque traemos una muy mala experiencia, ¿no? No los hemos invertido estos años y parece que ahora invertirlos es complicado, ¿no? ¿Qué le quiero decir? Que yo optaría por aquellas cosas que tienen menos incertidumbre y que son más económicas. Es más, yo creo que tiene que ser bastante más económica de lo que estamos hablando, de los 400, incluso si me apura casi de los 300, ¿no? Porque mire, yo también por intuición estoy muy convencido que el Metrotren sí va a tener impulso, porque yo creo que la DIF necesita provocar retornos, es decir, ha hecho una inversión muy importante y por lo tanto tiene que rentabilizar esa inversión. Claro, la puesta en marcha del Metrotren te permite rentabilizar la inversión, pues probablemente con viajeros, probablemente con un COVID-19 ya más controlado del que sabremos más, ¿no? Pero si usted se da cuenta, la estación no provoca ningún ingreso, su ubicación, no sé si me explico. Podría estar en el Museo del Ferrocarril, en la estación de Moreda, podría estar incluso la que hay, pero lo que realmente creo que provoca ingresos y que realmente va a animar a hacer antes el gasto, y esto no tengo ninguna información, se lo digo sinceramente, es una intuición, es el tema de la puesta en marcha del Metrotren, ¿no? Yo creo que lo otro es complicado. Dese en cuenta usted que tenemos pendiente una inversión del vial de Jove de 120 millones. Lo último que se nos ha dicho, estuve en una reunión de Gijón al Norte, donde estaba también el vicepresidente del Gobierno de Asturias, le pregunté por el asunto antes de entrar a la reunión, y una de las cuestiones que me dijo es que, claro, que lo que está planteando el Ministerio, por aquí no había COVID-19, que lo que está planteando el Ministerio es que es muy difícil encajar en los presupuestos el vial de Jove, ¿no? Bien, después del COVID-19, insisto, ¿de verdad vamos a tener inversiones millonarias? Porque ¿cómo interpreto yo que están yendo las cosas? Aumenta el gasto social, va a haber que hacer un esfuerzo en mantener las inversiones porque es necesaria dinamizar la economía. Eso solo se puede y se va a hacer a costa de aumentar la deuda, y después de los 2 o 3 primeros años la deuda va a haber que pagarla. ¿Se van a poder acometer en pleno momento de las administraciones tener que pagar deuda realmente inversiones millonarias? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer todos, ¿no? Por lo tanto, con esto que le estoy dando a entender, un cierto escepticismo de cómo puedan ir estas cosas y una cierta preferencia mía personal, insisto, ni tan siquiera estoy hablando como concejal de gobierno, de optar por aquellas cosas que sean más sencillas, que ofrezcan menos incertidumbres y que sean más económicas, pero incluso bastante más económicas que las cifras que estamos manejando, ¿no? Bueno, si es así, que me parece sugerente lo que usted dice y además bastante realista. Una de las cosas que yo pensaba, y lo tengo escrito, la alcaldesa, es que dice, para que avance la estación intermodal, despídase por 10 años de la estación intermodal. Bueno, me parece muy bien la reflexión que hace, pero entonces quizá lo políticamente pertinente es decir al pueblo de Gijón, mire, con la estación intermodal vamos a hacer como con la estación provisional. Vamos a hacer un asuntito, pero vamos a olvidarnos de todo lo que hay, del proyecto de Junquera, del proyecto de ahora, de todos. Vamos a hacer una cosa por 250 millones y es plausible. Pero hay que decírselo a la gente, que ya no va a haber la estación que pensaban, ni la de esta ni la de antes. Yo no digo que no la vaya a ver, yo solo he hecho una reflexión en voz alta de una persona que, como usted sabe, tiene recorrido y experiencia, y es una reflexión que a mí me preocupa. Con eso, evidentemente, no estoy cuestionando ni la posición de la alcaldesa ni del gobierno. Solo he hecho una reflexión en voz alta que creo que los políticos locales, en su conjunto, pues probablemente valiera la pena que la hiciéramos, ¿no? Bueno, me gustaría saber, yo acabo de leer una noticia ayer o antes de ayer, de que en estos momentos Hacienda no puede librar partidas para que el hospital de Cabuñes siga avanzando, ¿no? ¿Qué prioridad tiene Gijón?
una estación de 400 millones o el Hospital de Cabuines. Habrá quien crea que se puede hacer las dos cosas. Yo tengo muy serias dudas. Y yo no tengo ninguna duda de la prioridad del Hospital de Cabuines. Es que parece que lo del COVID-19, que todavía estamos inmersos en plena crisis, parece que antes de salir de ella ya se nos ha olvidado, ¿no? Entonces yo lo único que planteo es dudas e interrogantes, como los he planteado en otro momento, incluso cuando hemos hecho consenso. Yo, dentro de lo que es nuestro grupo político, tenemos algún geólogo y gente relacionada con la arquitectura, siempre me han dicho que esa zona es muy complicada, la zona del Museo del Ferrocarril, ¿no? Por lo tanto, yo también le digo una cosa, la diferencia va a ser mucho más de 100 millones. Yo voy a poner un ejemplo, para que usted me entienda. ¿Usted conoce alguna cosa que, no estando hecha en superficie, mire, llámese el Pozo Tormentas, la ampliación del puerto, la ampliación del Musel, o la variante Pajares, no hayan tenido sobrecostes, abruptos, enormes, ¿no? Y en superficie, mire, Luca. Y en superficie, pues... Los sobrecostes van asociados a la obra pública. Pero sí, pero particularmente aquellos que por no ser en superficie, pues no siempre los estudios geológicos se aciertan, no siempre se hacen de la suficiente intensidad. Estamos acostumbrados a que los sobrecostes sean muy importantes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, insisto, creo que la reflexión que deberíamos hacer desde el ámbito político es de la prudencia. Pero es una reflexión un poco, también se la voy a confesar, saturado de que yo vea que estamos en pleno COVID-19 y que la política siga siendo una tómbola, ¿no? Donde todos decimos que vamos a hacer muchas cosas y sin darnos cuenta que estamos en una situación... yo creo que el país va a estar en una situación económica muy mala, muy difícil. Bueno, por eso le decía antes lo que le dije. ¿No? Y bueno, esto todo sería para planteárselo en un alarde de sinceridad que tendría que ser compartido con la Administración regional y con la del Estado. A mí, también le confieso, si a mí la Administración del Estado y la del Principado me da todas las garantías, yo tiraría voladores, ¿no? Pero me gustaría saber que el Gobierno de España y el Gobierno de Asturias nos dicen que efectivamente, que no va a haber problemas cuando acometamos esto en 3, 4 años y siguientes para acometer este tipo de cuestiones. Yo sí creo que los va a haber. Las tensiones presupuestarias en el Gobierno de Asturias, en el Principado de Asturias, no hay márgenes, no son lo que son. Sanidad y servicios sociales se llevan una muy buena parte, y eso más va a ir más, se va a incrementar. Y después, le insisto, los gobiernos vamos a tener que hacer esfuerzos por rescatar también la actividad productiva al pequeño comercio, a los autónomos, claro, a partir de ahí decir, bueno, y aparte de esto vamos a hacer la mejor estación del mundo, para mí me ofrece muchas dudas, sinceramente. Vamos a ver, usted llegó a esta reflexión, que es particular suya, sobre la conveniencia de hacerlo en Moreda, porque es más barata, pero el camino recorrido por agentes mayoritarios en este proceso no parece ser así. El Ayuntamiento encargó un informe a un asesor de Región al Norte, digamos un consultor, que hace un informe realmente demoledor sobre la estación del Museo del Ferrocarril, diciendo que es el mayor disparate de todos los que se podía ver. Y también me parece muy extraño que el propio Ayuntamiento encargue ese informe cuando hay un estudio informativo del propio Adif. Yo nunca vi, y apelo a ese principio que usted decía, nunca vi aquí que en las obras grandes un estudio de Adif, un ayuntamiento diga, bueno, yo voy a hacer mi propio estudio sobre esto. Bueno, pero si ya hizo el estudio Adif y dice que las dos opciones valen, que usted decida, ¿por qué hay que hacer otro estudio cogiendo un señor que hace un estudio absolutamente demoledor? Usted decida. Que lo acaba de decir, por el usted decida. Ya, pero decida el ayuntamiento, no cogiendo otro asesor, que haga lo que no hace el Ministerio. El Ministerio efectivamente ha sido muy descriptivo y poco valorativo, ¿no? Y por lo tanto, pues parece normal que en este caso la señora alcaldesa o el equipo de gobierno haya querido de esa parte descriptiva tener un nivel de valoraciones mayor, ¿no? Desde el punto de vista técnico, no solo político, ¿no? Y yo creo que es lo que se pretende. Es decir, el Ministerio es verdad que esta vez fue muy equilibrado, muy ecuánime, casi no hace valoraciones de ningún tipo. Hombre, ¿no? sí valora, perdón. Lo que pasa es que iguala. Hace valoración clara. En estas dos cosas gana uno, en estas dos otro. Bueno, pero el Ministerio dice, por ejemplo, que el desfase económico de Moreda y del Museo del Ferrocarril, pues le aplica el mismo criterio. Hombre, son 800.000 euros al año todo lo que paga el Ayuntamiento de más, ¿eh? No, pero le insisto, miren, no se puede creer que una estación a menos 21 metros y a menos 15 metros, el ejemplo que yo he puesto tantas veces en todo este mandato, porque no es que no hubiera dudas, las había. Yo tengo artículos escritos en este periódico también.
y muchas intervenciones en plenos y muchas ruedas de prensa. Lo que vamos a hacer a la altura del Museo del Ferrocarril es hundir el equivalente a un portaaviones. Creer que la diferencia va a ser solo de 68 millones es muy difícil de creer. Yo creo que esos números, cuando se haga el correspondiente proyecto constructivo, van a ser necesariamente mayores, independientemente después de cuando nos metamos a la obra y sigan creciendo. Usted imagine solo visualmente, ¿no?, lo que significa bajar a la altura del ferrocarril a menos 21 y a menos 15. Ya, pero eso no es valoración. ¿Usted cree de verdad que hay una diferencia de 68 millones? No, yo sobre todo creo que la de Moreda y el ferrocarril tendrían fuertes sobrecostes, y también la de Moreda. Sobre un estudio hecho en 2006, que a saber dónde quedó aquello. Pero usted sabe perfectamente que en superficie muchísimos menos, que el nivel de certidumbre es mucho mayor en superficie. Bueno, me remito a Luca, ¿eh? Sí, pero insisto, no es lo mismo bajar una estación que es de trenes y de autobuses a esos niveles, a menos 21 y a menos 15, que hacer la superficie. Más allá de que Luca, bueno, es una monstruosidad de edificio, ¿no? Es enorme, ¿no? Pero, por cierto, qué acierto haber hecho Luca, ¿no?, ahora visto con perspectiva, ¿no? Qué acierto tener este buque insignia en Asturias, con todas las críticas que en su momento levantó, y algunas un poco injustas, ¿no? Pero yo le insisto, creo que hay que plantearse seriamente el tipo de estación que necesita Gijón, y yo creo que incluso la estación de Moreda hay que pensarse qué coste tiene. Y a mí el único elemento que me preocupa, porque me lo habrán oído miles de veces y por lo tanto me lo podrían reprochar, es el elemento de que hay una integración del ferrocarril. O sea, de que la cubierta tiene que permitir el tránsito entre los barrios del Polígono y de Moreda. Porque lo que estamos hablando, como además muy bien dice su enunciado, es la integración del ferrocarril en Gijón. Entonces es verdad que lo que no se puede hacer es una integración mal hecha, ¿no? A mí esa es la parte que realmente me preocupa, que se produzca una integración. Y después la parte que me preocupa, y que yo creo que preocupa a la mayor parte de los ciudadanos, es cómo va a cambiar la movilidad en Gijón y en toda la área metropolitana. Que la estación la pintemos de rojo, de azul, blanco, que esté unos metros para acá, unos metros para allá, no es debate. Mire, voy a darle otra pista. Yo no sé, porque cuando hablamos de esta estación hablamos de San Crespo, y cuando hablamos de la nueva hablamos de Moreda. Yo le hablaría de la nueva estación de San Crespo, ¿no? Porque a la actual la llamamos de San Crespo, ¿no? Porque a veces se da la imagen de que cuando hablamos de una estación de Moreda estamos hablando casi de la calzada, y estamos hablando de la calle San Crespo, de una calle que es muy céntrica, que está a 2 pasos. Yo he venido ahora, que me he sacado una foto a esa altura con el fotógrafo que ustedes enviaron, he venido quizá en 2-3 minutos aquí a la redacción del Comercio, que también está en el centro, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que suavizar el debate, darle muchos razonamientos al debate y sobre todo comprender la situación política y económica en la que estamos, que creo que no la estamos comprendiendo. De todas formas, fíjese que lo que se lo iba a decir al principio, cuando lo estaba diciendo al principio ya, la secuencia que hacen todos los políticos que gestionaron aquí en este proyecto y que intervinieron, aunque fuera desde la oposición, no era vamos a desarrollar el Metrotren. Esa es una idea probablemente lúcida suya, pero no es esa lo que nos estamos jugando. Es la fundamental. Pero no se ha hecho así. Dese usted cuenta que lo que estamos hablando es de una estación lineal con 6 Pero no paradas. se ha hecho así. El Metrotren está hecho en 2009 y nadie hizo nada con el tren. Es decir, nadie lo hizo. Cuidado. Nadie. No puede decir nadie decir, un momento, estamos todos equivocados pensando en hacer una pirámide y nos estamos equivocando, que con unas pequeñas obras internas a lo largo del recorrido hacia el otro lado de la ciudad, hacia el este, podemos poner en circulación todo esto con Asturias. No fue por ahí. Es que no nos estamos dando cuenta que estamos hablando de 6 estaciones y que eso es lo que le aporta centralidad al Metrotren. Sí, pero no se fue por ahí. Vamos a ver. Estamos discutiendo, básicamente estamos discutiendo de la estación de largo recorrido. Que incluso cuando alguien fuera a Madrid, pues lo que tiene que hacerse es bajarse, como cuando llegamos a Chamartín, coger el Metrotren y seguir pues hasta el centro de Gijón, hasta Cabuñes, hasta donde quiera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el discurso yo creo que está siendo demasiado miope, el debate, perdón, creo que está siendo demasiado Pero fue siempre, miope. entonces. Fue siempre. Sí, fue una bandera, yo creo que arrojadiza, de batallas entre partidos, y esta historia es una historia, yo soy muy crítico con esta historia, y esta es verdad que es una historia, bueno, que afecta a los 2 partidos mayoritarios de España, donde, bueno, desgraciadamente es verdad que se han hecho muy pocas cosas, ¿no? Porque 18 años son muchos. Prácticamente nada. Y eso es lo que genera también cansancio e incredulidad, ¿no? Yo animaría a que hiciéramos una discusión y un debate racional y con sentido común. Yo animaría a preguntar a los arquitectos, a los expertos de movilidad, y nos dirían que aquí lo fundamental es debatir la movilidad que queremos. No dónde queremos una estación metros arriba o metros abajo y cómo influye en la movilidad, ¿no? Una cuestión sobre todo esto. ¿Usted no percibe que la ciudadanía, el proyecto que más les gustó
Bueno, pues cada uno tiene su nivel de información, evidentemente. Es el del Museo del Ferrocarril, es el más querido desde el principio. No se llegó a hablar mucho cuando era sobre el humedal, que probablemente era más querido todavía. Pero con el concepto de centralidad y que era soterrado, a la gente fue el que más le gustó. Más que el de Moreda siempre fue impugnado por ser semi-soterrado y porque no se le vio en el centro-centro. Hay una cierta percepción subjetiva de que el centro de Gijón es el centro comercial, ¿no? Sabe que pues, geográficamente, evidentemente, no es así, ¿no? El centro de Gijón debe estar a la altura de, pues, del llano, probablemente, de donde está la plaza esta de Carrefour, toda esa zona, probablemente ese es el centro geográfico, ¿no? Pero bueno, hay una cierta... Todo lo tenemos, ¿eh? Yo no voy a decir que no lo tenga, ¿no? Una cierta percepción subjetiva. Es decir, cuando decimos bajamos al centro, estamos diciendo que bajamos a la calle Corrida, a la zona de los rutas de los vinos, a lo que es el centro comercial, ¿no? Pero después en términos operativos, y quizá eso contribuye subjetivamente a creer que, bueno, que el centro, y entonces si tú estás en el centro y tal, ¿no? Pero insisto, en un planteamiento más racional, más de sentido común, más de ver todas las variables, no estaríamos hablando de otro centro que no fuera el comercial, el geográfico pero no lo es. Eso pasa en todas las ciudades. Está ahora pensando, vaya usted a Londres un domingo, ¿quién vive en la City? En el centro. Está llena de bancos, de cosas de por este estilo. Y eso mismo, que vale para todas las ciudades, sin embargo uno aprecia que las estaciones en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Oviedo, están en el centro. Pese a que vale el discurso que usted decía antes, de que ya cogen el tren antes, etcétera, pero están en el centro. Que nosotros vamos a tener estaciones en el centro, las propias del Metrotren, pues a la altura de la Plaza de Europa. No, si también las tienen en estas ciudades. Es decir, miren, más del 90% de los viajeros van a tener 6 estaciones para bajarse donde quieran. Pues estamos hablando de más del 90% de cercanías. Está muy por debajo, creo que apenas sobrepasa el 5% quien utiliza largo recorrido. Y pues es verdad que está la cuestión de ferry. Pero créame, el 90% utiliza cercanías. Y quien no utiliza cercanías, lo que tiene que hacer es un cambio de estación dentro de la estación. O sea, pasar de un andén a otro. Entonces me parece que es demasiada polémica para tan poca cuestión práctica, de verdad. Yo creo que el debate en Gijón se ha enconado, yo creo que los partidos políticos pues nos hemos enfrancado en discusiones que, insisto, que a veces me parecen un poco bizantinas, pero créanme una cosa, el debate de la ubicación de la estación no está en la ciudad. Yo como todo el mundo, paseo por Gijón. Me preguntan por mil cosas antes que por la estación. Pero usted ya sabe por qué, porque se había acabado el debate. Toda la ciudad estaba de acuerdo con el debate estaba en la opinión pública, en los sectores profesionales. ¿Usted conocía gente que decía en Moreda? Yo no conozco a nadie. ¿Cuántos estábamos en el antiguo Instituto Jovellanos? 100 personas. Aquel acto tan impresionante que se hizo, 100, yo estuve allí, estoy también en esa foto. 100. Los principales dirigentes sindicales, los principales dirigentes de los partidos, pero bueno, usted allí no vería un militante de base. Sí, pero... Y si intentó que aquel acto fuera, entiéndame bien, lo más florido posible. Y bueno, depende cómo se tomara la foto, se veía más de un hueco y de dos. ¿No parece que así todo, una cosa es participar en movilizaciones, porque acaba siendo una cosa así, con que le sea indiferente dónde está? Es decir, yo no conozco a nadie actualmente, no sé si a lo mejor dentro de un año hay gente que está a favor, porque bueno, el poder puede desarrollar también adeptos, pero en el momento actual que la gente no estuviera contenta con Museo Ferrocarril. Yo creo que estaba todo menos un grupo del PSOE, por decirlo de una forma ya absolutamente sincera, que es el mismo que plantea, oye, ahora ya gobernamos y por clave de partido vamos a coger el proyecto histórico. Es que no hay otro, el razonamiento que usted hace es bueno, que a mí me ha sorprendido al empezar la entrevista, me parece totalmente realista. Y vale incluso para llevarlo más adelante y decir que esta estación, hay gente aquí que tiene dicho un urbanista que no son necesarias estas estaciones, que se puede prescindir de ellas. Bueno, vale. Estoy sonriendo porque yo, dentro de unos años, si puedo, y supongo que en esta vida estaré, aunque no sea en política, diré eso de, ya lo había dicho, ¿no? Sí. Me voy a grabar el programa. Sí, pero en este momento la gente, bueno, es un planteamiento en contra de la opinión pública, que porque no tenía adeptos Moreda. No tiene adeptos porque se ve semisoterrado y no se ve en el centro. Bueno, usted dice, en cualquier lado, bueno, ponemos la estación entonces en el Cerillero. ¿Le gusta a la gente lo mismo que si es en Begoña? Hombre, no. La ponemos en el otro lado. Pues la estación a la altura, le voy a dar un dato, la estación a la altura de donde está el apeadero de la calzada valdría como unos 180 millones menos de euros. Dejo ahí el dato solo. Bueno, bien, pues que sí. Lo dejo porque lo conozco, ¿eh? No. Bueno, pues entonces que nos haga en Moreda, que si se quiere coger el razonamiento economicista, que se plantee esas otras opciones, a ver si la gente lo compra, ¿eh? Pero, ¿de qué estamos hablando de comprar y vender después del COVID-19? ¿Sabemos la que nos viene? ¿De verdad que estamos creyendo que vamos a hacer una estación de colorinos en donde nos apetezca? La gente no cree eso.
No, lo que no cree todavía es que no existe nada de lo de antes. Eso lo podemos creer los políticos, en el ámbito mediático, en tal. La gente de Gijón tiene mucho sentido común, créame, y la gente de Gijón sabe que no se van a hacer estaciones de más de 400 millones con los sobrecostes que tengan, y que no se van a hacer, que no va a salir ese dinero en la situación que tiene el país y que tiene esta ciudad. ¿Y para ustedes el consenso? ¿Para usted el consenso no vale nada? ¿El consenso obtenido en torno al museo? Mire, yo he sido parte del consenso, he tenido muchísimas conversaciones con el vicealcalde, con Fernando Couto. La última es la misma que le estaba reflexionando ahora de Moreda, que cuidado, que eso tenía que ir en semicubierto, que si el soterramiento no iba hasta Beriña, lo que no podía pasar es que entre Moreda y el polígono tuviéramos que hacerlo por una pasarela. Yo esa conversación la tuve con Fernando Couto, y además incluso le dije que nosotros o se ponían ciertas garantías o no íbamos a votar a favor. Y además sé que Fernando Couto dijo, uy, esto me viene muy bien para negociar con el Ministerio, porque les voy a decir que tengo un problema y que esto se me va a acabar convirtiendo en Murcia. Bueno, ya quisiéramos nosotros acabar era otro problema. Pero mira, tengo que decirle que creo que el farol funcionó bastante bien. Fernando Couto me enseñó varios WhatsApps que había recibido del Ministerio, y el Ministerio le dijo, oiga, ¿y esto genera una unanimidad de todos, de todos, de todos? Fernando dijo sí, y al final se cerró el acuerdo. Es decir, yo, a pesar de ser una fuerza minoritaria, le confieso que tuve bastantes conversaciones a este nivel, y que conozco un poco incluso los intrínculos de cómo se dio el acuerdo y el consenso. Pero era un consenso que era un consenso con dudas, por lo menos en nuestro grupo, y las dijimos y las manifestamos, muy condicionadas, y lo dijimos 1000 veces. Había estudios del INECO incluso en aquel momento. Es más, yo tuve acceso a un estudio del INECO de esa zona, de la zona geológica del Museo del Ferrocarril, y sabíamos que podía haber dificultades y sobrecostes. A mí me extrañó el estudio económico, porque nuestras previsiones es que las diferencias iban a ser mucho mayores, se lo confieso. Y esas prevenciones, más allá del consenso, las dijimos. Y yo las he dicho y están en las actas de los plenos, ¿no? Por lo tanto, es un consenso, pero un consenso también con ciertos condicionantes. Bueno, pero sobre lo que no hay consenso de momento es todavía sobre Moreda. Hay consenso en la Junta de Gobierno. Yo creo que ahora estamos no en la racionalización y en el sentido común, en la tormenta de reproches. Entonces, bueno, porque la política desgraciadamente se convirtió en eso, ¿no? En el último titular y en el último reproche. Y entonces estamos pues en la tormenta de los reproches. Yo espero que dentro de unos meses baje el nivel de reproche y demos, bueno, pues debate al sentido común, ¿no? De todas formas, sobre esto, lo que está más o menos garantizado, apelo a su experiencia, es que el 3 en raya socialista va a funcionar. Socialismo en la administración del Estado, socialismo en el Principado, socialismo en el Ayuntamiento de Gijón. El acuerdo institucional se va a dar, pero no es el consenso ciudadano de todas las asociaciones de vecinos, de toda la gente. Pero bueno, yo creo que trabaja la propia alcaldesa con la idea de Ibarlo Moreda, ya sabe que van a apoyar las otras dos administraciones. Bueno, de hecho, el presidente Adrián Barbón hizo algunos comentarios ya diciendo, bueno, que dando a entender que van a apoyar esto. Que es un poco sobre lo que ustedes trabajan, que va a haber un acuerdo institucional, que es un acuerdo de partido, digámoslo así, porque es lo que hace que encajen las tres piezas. Yo ya le he demostrado mi nivel de escepticismo. Probablemente si este nivel de escepticismo lo discutiéramos con los ciudadanos, pues no sé si lo compartirían o no, y no sé si a los ciudadanos nos llevaría a otro tipo de reflexión entre todos, ¿no? Porque yo insisto, si el gobierno de España y el de Asturias me vienen con un aval bancario de que esto en tantos años se hace y me lo ponen encima de la mesa, pues encantado. Es más, les propondría para el día, cuando celebramos el Día de la Ciudad en Gijón, para la medalla de plata, al menos, o de oro de la ciudad, evidentemente. Permítame la ironía, ¿no? Sí. Que aquí les vamos a poner una medalla, ¿no? Si ustedes nos vienen con un aval bancario de que esto se va a realizar así y en este tiempo. Pero yo insisto que creo que nos estamos equivocando el debate, sobre todo después del COVID-19, del cual no hemos salido. Pero ya le he dicho que era una reflexión muy personal mía, que no querían esto comprometer ni la posición del gobierno ni la mía como concejal de movilidad, ¿no? Bueno, 3 últimas cosas sobre esto. Una, Ábalos, ministro Ábalos, 1 año en firmar el convenio, que ya estaba, 2 años el estudio informativo. Hombre, el Estado mucha ilusión tampoco tenía por esto. Sigue la larga serie de retrasos de todos los que le precedieron en el puesto. Es llamativo. Sí, pero mire, hubo 2 cosas, que usted además tiene conocimiento, experiencia y buena memoria. Hubo 2 cosas que retrasaron 2 obras fundamentales, 2 cambios que retrasaron 2 obras fundamentales. Uno, cuando el señor Cascos dijo aquello de que la variante Pajares tenía que ser solo para viajeros, bueno, hubo una paralización evidente, incluso un cambio de vía.
no tal, ¿no? Y otro cambio fue la nueva propuesta de estación de Moreda de Gijón, con todo el consenso que se quiera, pero fue la disculpa perfecta para que sucesivos gobiernos del PP y del PSOE en todos estos años, los diferentes cambios que se introducieran, sirvieran para el ministro de turno. Dice, pues nada, hasta que no se pongan de acuerdo, porque claro, Ana Pastor vio el cielo cuando empezamos a debatir dónde la poníamos, ¿no? Vio el cielo para no invertir un euro. Vino aquí en campaña electoral, como usted sabe. Bueno, pero sabe lo que dijo ya la primera vez, que era una auténtica, no sé, iba a decir estupidez y lo acabo de decir. No tengo ningún problema, pertenezco a un gobierno de coalición, pero somos un gobierno plural, Izquierda Unida ha tenido una posición en eso histórica, y no tengo ningún problema para decirle que los incumplimientos, tanto de los gobiernos del PSOE como del PP, han sido manifiestos. Porque creo que no ha habido voluntad clara de acometer proyectos, y mucho menos proyectos millonarios en la ciudad de Gijón. Y entonces yo creo que a los respectivos partidos, pues de la comunidad o de la ciudad, se les dio siempre buenas palabras, pero que nunca hubo la voluntad explícita. Ella incluso dijo aquello, es que Gijón al norte no tiene norte, y con eso ya vivió. Y como no iban a sostener las plusvalías inmobiliarias, todo aquello, no hacemos nada. Esa fue la realidad de Ana Pastor, incluso la Variante Pajares la dejó tuerta, un túnel sí, otro no. O sea, esto fue su desembarco en 2011, 2014, ahí. Luego ya cambió. Segunda pregunta, ¿ustedes aceptarían una consulta, bueno, evidentemente una consulta orientativa de los ciudadanos sobre esta cuestión? Sobre los dos emplazamientos. ¿Una consulta sobre qué? ¿Con qué garantías? Sí, ¿qué prefieren? No, una consulta ciudadana sin más. Yo le digo que le prefiero una estación sustancialmente más cara que hay, que me hagan el vial de Hobby, que me hagan un helipuerto en Gijón. Pero yo le pregunto, ¿eso es realista? No, hombre, que diga la gente, ¿qué prefiere? ¿Museo de Ferrocarril o Museo de Moreda? Pero le insisto, no estamos viendo en la situación en la que estamos. Ese no es el debate después del COVID-19. Yo lo que no sé qué esperan son el gobierno de España y el gobierno de Asturias a decir que ese no es el debate. Bueno, pero como están en el debate ellos, por eso le digo, usted tiene esa visión, pero en realidad están hablando de estas cosas. Yo creo que en cuanto pasen unos meses estas cosas se van a ver con otra perspectiva. Cuando los números estén encima de la mesa, cuando la Comisión Europea nos diga que va a haber una pequeña cantidad a fondo perdido incluida en los presupuestos de la Unión Europea, pero que todo lo demás va a ir a deuda y que esa deuda hay que pagarla y que el endeudamiento español esté disparado y que tengamos que atender a rescatar a empresas y a personas, se va a ver que la fiesta no da para tanto. Bueno, en cualquier caso, el referéndum será un referéndum incómodo para ustedes. No tiene por qué ser incómodo. Hombre, si me dice ya lo primero que no, hombre, porque es el COVID-19, hombre. Es que usted me está haciendo un planteamiento como que yo le diga a los ciudadanos, ¿considera usted que en el próximo presupuesto le demos 1.000 euros a cada ciudadano o le quitemos los impuestos, por ejemplo, ¿no? No, usted imagínese usted someter a referéndum quitar todos los impuestos de Gijón. No, probablemente ganar. Pero ese referéndum que no se hizo en ningún lado. Mientras que la localización de infraestructura sí. Más en estos tiempos. O sea, sus socios de Unidas Podemos Unidas Podemos ya están ustedes, son especialistas en consultas por cosas mucho más peregrinas que la estación, por eso le decía, de carácter orientativo. Bueno, la última pregunta. El proyecto, con todo lo que usted ha dicho antes, lo tenía ya apuntado porque participo de esa idea, hay que despedirse en cuanto a proyecto real de estación que se esté haciendo, que se esté construyendo durante años y años. O sea, esto va a estar parado, igual que estuvo antes, puede estar perfectamente 10 años más, que nadie se escandalice, por las razones que usted decía, y que pueden ser mucho más tremebundas, como usted decía, porque esa deuda, a ver hasta dónde llega, puede estar a niveles de 130, 140% del PIB, puede haber realmente problemas del Estado para hacer pagos, sueldos, pensiones. Entonces, vamos, la estación intermodal será como lo del helipuerto multiplicado por 10, hablar de este tipo de cosas, a lo mejor. Usted participa de que puede ocurrir estas cosas, que puede estar años y años sin moverse una piedra. Yo creo que no es fácil que veamos la estación en los próximos años, y como le dije al inicio, yo creo que puede haber mucho más interés, porque la DIC tiene una inversión que necesita tener retornos sobre ella, que necesita recuperar la inversión hecha. Tiene una inversión ya muy importante realizada, como usted sabe hay un túnel, se están proyectando las estaciones y por lo tanto la DIF en su cuenta de explotación lo normal es que quiera sacar esa rentabilidad a esa infraestructura y además todas las previsiones, una vez que pase el COVID, es que esa infraestructura va a ser rentable, no va a ser de las infraestructuras deficitarias y además va a ser un elemento clave para todo el funcionamiento no de Gijón sino metropolitano, ¿no? Es que una infraestructura que te une Llamaquique con la laboral, incluso Mieres con la laboral, pues va a ser una infraestructura enormemente rentable y yo creo que ahí la DIF, que además sabe que la DIF tiene sus presupuestos todos los años
más allá de las negociaciones del Estado y tal, yo creo que ahí la Adif va a tener interés por acelerar o por llevar esto a buen término. Y no teme, bueno, una cosa que yo temo, que ni Adif tampoco va a invertir nada aquí, porque el problema es tan grande que no va a tener dinero para, hombre, si fueran 5 millones sí, pero como hay que hacer esas estaciones, eso es un dinero. Pero la Adif es una inversión, la estación es una inversión. La Adif es una inversión para un negocio. Sí, No sé si pero, me explico. pero cuando el dinero no lo hay, está en otros lados, sería deuda, sería endeudarse. Pero insisto, cuando el dinero tú lo gastas para hacer una inversión de la cual recuperas la inversión y sacas una rentabilidad, es muy diferente a cuando tú haces una inversión que puede estar muy bien, pero que sabes que no recuperas nada de lo que has invertido, ¿no? Entonces, bueno, son planteamientos desde el punto de vista económico y empresarial muy diferentes, yo creo. Bueno, pasamos a otra cuestión de su responsabilidad, la movilidad. Y aquí apunté COVID-19, que usted está nombrándolo todo el tiempo. Bueno, ya vimos cambios con el COVID-19, aquí sí que vimos cambios. El muro, tanto hablar de que si un carril para coches solo o no, en un sentido, bueno, ya está. Hace unos días aquí la alcaldesa decíamos, ¿esto es una obra provisional o eterna? Y dijo eterna. O sea que esa actuación ya queda. ¿Va a haber otro tipo de cambios ya? Luego le voy a preguntar por el cambio de la carretera de la costa, bueno, le pregunto a la vez. ¿Esto lo ven con cambios que quedan? ¿Los ven positivos, la experiencia de estas semanas? ¿Cómo lo ven? Ahora hay un debate muy interesante en todos los países y en muchísimas ciudades sobre lo que se llama la movilidad táctica, ¿no? La movilidad táctica es toda una serie de cambios que se hacen a partir de la situación del COVID-19, pero como su nombre indica es movilidad táctica, es decir, puede ser reversible porque tiene muy pocos costes y igual que se hacen, pues se pueden, si me permite la expresión, deshacer con relativa facilidad, ¿no? Pero es obvio evidente, y yo creo que no solo se lo plantea nuestra ciudad, sino muchísimas ciudades más, y estamos mirando ciudades de Europa, de España, etcétera, que algunos cambios bueno, van a intentar que se queden en función también de la experiencia que vayamos viendo sobre ellos. Es decir, hay alguna gente que dice, bueno, pero claro, es que hacen la prueba cuando no hay tráfico. El tráfico se va a incorporar progresivamente. Es más, yo le digo que ya tenemos incorporado el 70% del tráfico de Gijón en estos momentos. Sabe que usted tenemos aforos en toda la ciudad, es decir, medidores del tráfico, y conocemos en tiempo real el tráfico en toda la ciudad, aparte de las respectivas cámaras que tenemos en el servicio de tráfico, ¿no? Y por lo tanto lo que vamos es ver progresivamente cómo se comporta el tráfico. Porque aunque hay, digamos, indicadores informáticos, a veces es muy difícil. Esas proyecciones informáticas no siempre aciertan. Es muy difícil a veces de calcular las costumbres del conductor buscando bueno, pues, caminos más fáciles o menos atascos. Pero mire, voy a darle un dato para los que se asustan. Hemos empezado por el ciclocarril en la Avenida de la Costa a propósito, porque sabemos que la Avenida de la Costa tiene mucho tráfico y es donde primero queríamos probar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero voy a darle un dato para alguna gente que es escéptica, algunas medidas tal. La Avenida de la Costa estuvo cerrada por obras más de 3 semanas y la ciudad no colapsó. Y por lo tanto, pues bueno, pues ahora no está cerrada, vamos a ver su evolución y en función de eso pues iremos viendo también pues qué decisiones pues son permanentes o no son permanentes. Es decir, lo he dicho muchas veces, esto de ensayo-error, ¿no? Y es en lo que estamos. No hacemos un dogma de todas las medidas. Le confieso que muchas nos gustarían que quedaran porque coinciden con el modelo de una ciudad más sostenible, más amigable, con mayor respeto al medio ambiente, más pacificada, donde las personas y los peatones cobran protagonismo. Y cuando digo los peatones, digo también aquellos peatones que tenemos coche. Yo tengo coche desde hace 20 años. Cuando tenía 20 años tenía coche, es decir, no soy un enemigo de los coches, ¿no? Pero como peatón me gusta ver pues que ganamos espacio también y que además ahora en la situación del COVID-19 nos es imprescindible, nos es casi obligatorio, ¿no? ¿No le parece que, yo sobre esto he reflexionado muy poco además, pero bueno, ¿no le parece que poner un carril para las bicis en la carretera de la costa, eliminar uno para coches en el muro, de alguna manera son tráficos en el mismo sentido, que es una apuesta muy fuerte? Pero es que ahora lo que está de moda en las grandes ciudades, le podría mencionar alguna de ellas, es lo que se llama las supermanzanas. Las supermanzanas pasa evidentemente por elementos de circunvalación en un solo sentido y por después pacificar las partes internas de esa supermanzana, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de teorías en torno a la movilidad que algunas ciudades ya han puesto en funcionamiento y en marcha, pero bueno, lo que sabemos también de los técnicos y los especialistas es que es posible y deseable esas direcciones en un sentido, ¿no? Insisto, lo estamos
probando, no vamos a hacer dogma, pero queremos tener una ciudad, como le decía, también más saludable, más sostenible, más acorde a los nuevos tiempos que vienen en la mayor parte de las ciudades europeas. Y algo que decía usted, bueno, se ponía la venda encima de la herida, que dice, hombre, hacen la prueba cuando no hay coches, va el 70%. Si las cosas van como van, evidentemente en agosto la feria de muestras será, bueno, pues algo. Pero si fuera la feria de muestras de antes, si hubiera algún tipo de espectáculos musicales también como antes en esa zona, con un carril de movimiento. Pero es que la feria de muestras funcionó el año pasado, tuvieron una iniciativa que yo les voy a invitar a que repitan y que les salió muy bien, que les permitió incluso aumentar el nivel de personas y de negocios, que fueron las lanzaderas que se hicieron, ¿no?, por parte de la empresa pública de autobuses. Es decir, la gente va a un determinado sitio, deja el coche y desde ese sitio tiene lanzaderas en autobús, en este caso gratuito, ¿no? Y funcionó de miedo. Tanto lo que yo sé por Entusa como por la feria es que fue una muy buena experiencia. Lo que no podemos aspirar es a tener actos multitudinarios y que la gente vaya en coche al acto multitudinario por razones de seguridad vial, por razones de seguridad de otro tipo. Usted sabe ya que en el Molinón, cuando hay partido, los cuerpos de seguridad del Estado piden una distancia de seguridad. No se puede aparcar en todo el aparcamiento del Molinón cuando hay partidos, ¿no? Porque, bueno, medidas que tienen que ver pues con la seguridad, con el terrorismo, por lo tanto yo creo que ahí tenemos mucho que cambiar el chip. Yo le diría, por ejemplo, que hay estadios de fútbol que en su entorno no hay una sola plaza de garaje, una sola plaza de aparcamiento, perdón, ¿no? Por la gente, bueno, pues va andando, va en el transporte público o va de otros procedimientos. Yo creo que esa imagen de embotellamientos, yendo todos al fútbol, saliendo todos al fútbol, o algún acontecimiento musical, yo creo que son temas sinceramente a superar. Cuando la gente es como en el fútbol, de la misma ciudad casi toda, por supuesto, además tiene la costumbre de lo que hace cada 15 días y sabe coger esas lanzaderas. Cuando la gente viene de Mieres y viene de Oviedo y viene de todos lados a la feria de muestras, es mucho más complejo. Pero más razón para dejarlo en un aparcamiento disuasorio y no meterse en el centro de la ciudad. Bueno, es que no saben que hay ese autobús de Entusa. Usted sí que está digamos en la película. Un señor que viene de Avilés, pues no está pensando en No le traje el dato, pero de verdad han sido miles de ciudadanos los que han usado el autobús lanzadera claro, pero de aquí, a la feria, ¿no? Miles de datos. No sé si esos datos los voy a poder conseguir desagregados o no, porque también tenemos los aforos de las entradas, ¿no? Es decir, yo, bueno, cuando hay ferias, sé qué entradas hay a Gijón y sé si por la autovía minera están entrando muchos coches o no, a qué horas y qué días, ¿no? Bueno, todos esos datos, nosotros la verdad es que estamos cada día estudiando mucho más a fondo todos los datos de todo tipo, los que tienen que ver con la contaminación, los que tienen que ver con los coches, y a partir de ahí, bueno, pues iremos sacando conclusiones, ¿no? Pero insisto, la movilidad que viene no es una movilidad donde todo el mundo va a donde le da la gana en coche. Yo lo he dicho y lo repito, y además la ocasión que me brindan hoy ustedes lo vuelvo a repetir, ¿no? El coche hay que usarlo solo por necesidad. Yo comprendo que alguien cuando tiene que ir a trabajar, si no tiene el transporte público adecuado, si le lleva 3/4 de hora ir, si además el trabajo lo tiene fuera de la ciudad, yo comprendo. Y perfectamente, yo lo haría, ir en mi coche a trabajar. Pero tenemos que concienciarnos cada vez más de que el coche solo puede y debe utilizarse por necesidad. No por ocio, no porque me apetece dar un paseo con él, no porque voy a ir a tomar un vermú con el coche. Yo creo que esas prácticas, bueno, pues tenemos que ir cambiando el chip. Pero esas prácticas ya cambiaron. Usted yo creo que cambiaron bastante. Sí, usted decía antes de pasada y me ponderaba mi memoria. Yo tengo buena memoria. Yo recuerdo a los 14 años, la gente en los bares haciendo así con las llaves del coche, iban de aquí a ahí en el coche, un poco como en México. Los coches de doble fila. Exacto. Eso acabó hace mucho. Hay algo todavía. A mí me pasa como usted, no participo de esa, digamos, idea verde de la ciudad. No participo de ella. Sin embargo, yo no toco el coche en Gijón. Pero no por convicción de nada, sino por práctica, porque llego mucho antes andando. Pero también hay que saber que en una ciudad envejecida no todo el mundo va a caminar tan fácilmente. Usted nos comentaba una vez, aquí la última vez que vino, que había ido desde donde usted vive hasta el Molinón, que pueden ser unos 3 kilómetros, ha ido andando. No toda la gente en esta ciudad puede andar 3 kilómetros, usted lo sabe. Una sociedad de gente joven, sí. Se puede decir que vayan ustedes andando. Eso es una casi siempre excusa. Hay mucha gente mayor que tampoco está en condiciones para tener carnet de conducir y que de hecho no lo tiene. Bueno, hombre, sí, claro. Claro, pero hay mucha gente que la movilidad es así. Es que es continuamente esa excusa de cuando no queremos avanzar en cosas siempre. ¿Y qué hacemos con la gente mayor y tal? Digo, pero es que la gente mayor muchas veces no puede andar y no puede ir en coche porque tiene dependencias varias, porque no es aconsejable. Bueno, pero hay mucha gente, incluso gente de una cierta edad, que todo lo contrario, puede andar, que sus médicos, usted sabe que ahora, usted cuando le vaya al médico con cualquier cosa, siempre le dirá una cosa: ande usted. Tenga usted movilidad activa. A mí me lo dijo mi médica hace muchos años. Dice,
Las personas no envejecen de cabeza, envejecen sus articulaciones. Y por tanto la movilidad activa es un elemento fundamental para todas las personas, salvo para aquellas que estén impedidas o tengan una edad pues muy alta, ¿no? Pero es un elemento de primer orden, estoy convencido. Y mire lo que me dice usted de la movilidad verde, des en cuenta. Ecologistas y empresas piden una desescalada sostenible para evitar el aumento de la contaminación. El 40% de las empresas del IBEX 35 lo piden. Pero dése usted cuenta, Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, sí, dice, si aceleramos las energías limpias podríamos crear 300.000 empleos ya. Comparto la idea de que esta crisis salimos más verdes o no salimos. Hombre, es que él viste de verde. Vamos Ya. a ver, Iberdrola todos sabemos dónde tiene el negocio. Pero mire usted, Francia y Alemania reclaman también que la reactivación contra el COVID-19 sea ecológica. 13 ministros suscriben la carta en la que piden a Bruselas que el Pacto Verde Europeo sea la gran palanca para la recuperación tras la crisis provocada por la pandemia. ¿Sabe usted qué es el Pacto Verde? Pues es un pacto del 21 al 27 que va a movilizar 100.000 millones de euros. Y que 13 ministros, aquí está Noruega, este que toca siempre las narices, están los Países Bajos, están estos que siempre dicen, oiga, no va a haber un duro que no sea de préstamo para los países del sur. Bueno, pues tiene un punto de coincidencia, que es que de esta crisis salgamos reforzando las políticas medioambientales y salgamos con una forma de producción y de comportamientos muy diferente a como entramos en ella. Es que, yo hoy lo he dicho en el pleno, la mejor manera de combatir el COVID-19 es la lucha contra el cambio climático, es la lucha contra la alteración de nuestra naturaleza. Es que no sé esa el relación. COVID-19 La dice mucha gente y yo no veo relación ninguna entre el COVID y el cambio climático. No veo la relación. Tiene relación con los mercados chinos. No, es cada vez más la interrelación que hay, es la ocupación por parte de la actividad humana en la actividad en la naturaleza y la falta de fronteras naturales que impidan incluso pues el intercambio de estos virus. Es decir, es más, si alguien se cree que no va a haber más COVID-19, se equivoca. Las pandemias han venido para quedarse. Otra cosa es la capacidad que tengamos de controlar. Es la tercera que hay en el siglo XX. Y otra cosa, por eso, y otra cosa es que no tomemos medidas además preventivas, y las debemos tomar. Mire usted, es que la Comisión Europea ha dicho que hay que rebajar las emisiones. Esto no lo dice el concejal de Gijón. La Comisión Europea ha dicho que hay que rebajar las emisiones para el 2030, que está a la vuelta de la esquina, un 50%. A España va a ser menos, porque no es lineal para todos los países dentro de ese 50%. Pero es que ha dicho que para el 2040 quieren emisiones cero. Esa es la nueva política que avanza en Europa. No, pero esto es muy largo. Esto es muy largo. Pero el discurso, en esto movilidad no, pero en esto hago leo. El discurso antiambientalista ahora ya no está en la agenda. Primero, el COVID-19, vamos a separar de esto totalmente. El COVID-19 hubiera habido, con la política más verde que la que dice el señor Galán, hubiera habido COVID-19 en España. Porque es un problema de falta de salubridad en mercados chinos. Dos, si usted está diciendo política verde, lo primero que tiene que decir es que tiene que haber otra demografía en el mundo. Con 7.300 millones de habitantes ocurren muchas epidemias. Es que eso es clave. Es que llenamos el mundo de gente y luego no va a haber contagios. Claro que hay contagios. Eso no tiene parada. Ocurren por el trato y la relación que tenemos fundamentalmente con la naturaleza. Hombre, pero si fueron murciélagos. Y mire usted. Sí, pero detrás de todo, detrás de un mercado hay también una cuestión económica, evidentemente, no hay una cuestión de ocio. Detrás del mercado chino, de todos los pero no de política verde. Detrás de la pobreza y detrás de que determinada gente haya determinadas prácticas o detrás de que no haya las garantías públicas suficientes, hay también dineros. Es decir, ¿cómo se produjeron las crisis alimentarias? ¿Cómo se produjo la crisis de las vacas locas en Europa? Por una relajación de los controles públicos en Inglaterra. Pero eso no es por... Que fueron incapaces, bueno, pues una relajación absoluta y por un desmantelamiento del sistema público de inspecciones y de intervención pública en todo lo que es el sistema alimentario. Pero eso ocurre... ¿Por qué en Europa hay menos crisis alimentarias que en otros países? Porque tenemos un sistema público que inspecciona. Pero eso ocurre con cambio climático y sin él. Eso que usted está diciendo es verdad. Pero es que estamos hablando de un modelo. No, yo creo que se trae a colación una cosa, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Esto lo vamos a hablar más años, si usted me da la ocasión. Sí, claro, hombre. Porque las empresas, yo es que he estado en la cadena SER con la Coca-Cola hablando de las medidas que está haciendo la Coca-Cola, que son muchas y muy costosas para el cambio climático. Es decir, es que esto ya no va de izquierdas a derechas, es que este tema transversaliza en estos momentos a las ideologías de las clases sociales. Lo que es que quien defiende esto en Europa, pero ¿usted cree que la presidenta de la Comisión Europea es de izquierda o de extrema izquierda? No, claro que no. Lo que yo creo, es que es así. Es que España es de los 4 países que va en punta en la descarbonización. Y eso nos va a salir muy caro. Ese es otro debate. No, es lo mismo. ¿Cómo se hace la descarbonización es el cambio climático. Y eso nos va a salir carísimo.
carísimo nos va a salir. Es más, fíjese, esos 100.000 millones que usted decía antes, no nos vamos a perder por aquí. Todo eso, hay tal bucle, hay tal burbuja ahora en esas inversiones, en las inversiones en placas hay peticiones por 250.000 millones. Porque lo facilita el gobierno en todo lo que es energía solar, etcétera. Todo eso vamos a ver cómo acaba. Vamos a ver. Ahora, otra cosa es la movilidad, otra cosa, que ahí hay otro tipo de razones. No hace falta política verde. Usted puede decir lo que usted decía al principio, que es una política más amable, que hay menos accidentes, lo cual es cierto. Fíjese que ahora hay alguna marca de coches que ya marcas de estas premium que fijan la velocidad máxima a 180 con el mercado que van a perder, lo anunciaban el otro día, marcas de las que son caras los coches, o sea que está en esa cultura, yo le doy la razón que está en esa cultura, que también tiene dificultades, porque claro, usted dice, la gente mayor no conduce, vale, pero es que aquí hay un 27% o 26% que tiene ya más de 65 años y ya no es los mayores de antes muy viejos, es que hay mucha gente que no tiene fáciles los desplazamientos. Pero bueno, entiendo que... Salvo que tengan una enfermedad que se lo impida, insisto, tienen que andar y mucho, créame. Tienen que andar, pero no es fácil andar como usted... No es fácil andar como usted decía, de la Plaza de La Habana hasta el Molinón. No somos tan jóvenes usted y yo ya. No, usted lo puede hacer, pero usted lo puede hacer, claro, y hay gente de 80 años que lo puede hacer. Hay gente. Bueno, vamos a seguir con esta cuestión. Antes lo decía, bueno, en qué circunstancias se había hecho estos cambios. Bueno, yo ponía aquí un espejismo. Vamos a ver, ahora usted dice un dato que yo desconocía, hay un 70% ya de coches. En cualquier caso, tenemos una ciudad con un 70% de coches y con sol, que es cuando, bueno, había que ver con lluvia, cómo era lo de coger coche o no coger coche. Pero bueno... ¿Pero usted cree que en todas las ciudades estas europeas, donde los desplazamientos en bicicleta son hasta un 50% de los desplazamientos, no llueve y no hace más frío que... No, claramente más, claramente más. Yo creo pero que son final, ciudades distintas, como están hechas. Al final son también pautas culturales. Y yo reconozco que vengo de una tradición y de una pauta cultural. Yo lo reconozco. Yo usaba el coche, para ir a la vuelta a la esquina hace unos años. ¿no? Pero yo creo que tenemos que comprender lo que pasa en el mundo. Y en el mundo lo que está pasando y lo que nos dicen los científicos y lo que nos dicen los técnicos es que estamos en una emergencia climática. Y por lo tanto que los gobiernos responsables tenemos que tomar medidas cada vez más paulatinas y más progresivas en ese sentido. Y le insisto, esto que parece que antes era una cosa de ecologistas y quizás de algunos partidos de izquierda, no, empieza a tener una transversalidad en el conjunto de países, sobre todo en la Unión Europea. Si usted me habla de Trump o de otros países, pues imagínate, ¿no? De todas formas, en el motivo de los coches hay una cosa que es más clara y que la va a parar el COVID-19 con la crisis económica que estamos, pero la estamos estrenando. En realidad vamos a caer mucho más abajo, porque están los ERTES, etcétera. Que es que el coche eléctrico está parado. El coche eléctrico es un precio que nadie lo va a comprar. Que una buena parte de las ayudas que se van a activar en la Comisión Europea van a tener que ver con la industria del automóvil, por razones obvias. Usted sabe en qué países recae la industria del automóvil. No, aquí en España. Ya lo hundió el gobierno directamente. Y usted sabe la potencia que tiene en la venta de vehículos y en la industria del automóvil Alemania, ¿no? ¿Y España? España. Es fácil de adivinar que va a haber incentivos a la compra de automóviles y yo además espero que sea a la compra de automóviles pues lo más sostenibles posibles desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Pero yo estoy convencido que una línea va a ser reactivar todo lo que tiene que ver con... ¿Y usted cree que se va a comprar en los próximos años con los precios que tienen, con esa caída del poder adquisitivo de la gente, con la cantidad de gente que pierde el empleo, otros que van a estar como van a estar, con todo congelado, reducido? ¿Cree que se van a comprar? Me lo dijo muy bien el director general de tráfico en esa frase. Dijo, estamos vendiendo una mercancía sobre el coche eléctrico que no la tenemos en el escaparate. No, bueno, yo creo que el coche eléctrico está lejos de poder ser, lejos, a unos años de poder ser una realidad. Dicho eso, insisto, probablemente no vaya a haber el nivel de compras que podía haber en los últimos años, pero le insisto que va a haber campañas muy agresivas y ayudas muy agresivas de la Comisión Europea y de los países. Es decir, no me cabe duda de que la industria de la automoción va a ser ayudada porque es básica para los países y porque hay muchos países, no solo España, que se juegan mucho ahí. Otra cuestión, la última vez que vino usted aquí en septiembre parece que planteaba lo de la experiencia que ustedes estaban atentos a ella del Madrid Centro. ¿Ha madurado más esta idea sobre la posibilidad de en el centro de Gijón hacer algo parecido? Nosotros no descartamos, no necesariamente en el centro. Donde sea. En el centro no hay un gran problema de contaminación, se lo digo, lo hay en Madrid. Vamos a ver, yo lo que he dicho muchas veces, aunque pongas ejemplo de determinadas ciudades, yo soy consciente de que Gijón no tiene nada que ver con Madrid en dimensiones y en los problemas de contaminación. Nosotros tenemos un problema de contaminación muy ligado a la zona oeste. Es más, por los datos que vamos teniendo, muy ligado a una parte de la zona oeste, ni tan siquiera toda la zona oeste. Hemos puesto una nueva estación, el Principado la ha puesto en Cristasa,
para medir, para saber, porque teníamos dudas sobre lo que medía la de la Argentina. Estamos haciendo mucho trabajo de mano con el Principado ahí, y como usted muy bien sabe, lo primero que vamos a hacer ahí es un plan de actuaciones a corto plazo para esa zona, que nunca se ha hecho. Es decir, hemos reconocido, y yo además le agradezco mucho a la viceconsejera, aquella rueda de prensa que hicimos, donde se reconoció, además con todas las palabras, reconocemos que tenemos un problema en la zona oeste de Gijón y que vamos a actuar sobre él, con un plan a año y medio, un plan de actuaciones que se llama actuaciones a corto plazo a año y medio, que lo estamos viendo, lo está el Principado analizando con las empresas, consensuando, etcétera. Que de ahí después se pueda deducir que vayamos a avanzar a una zona de bajas emisiones en esa zona de Gijón o en otra, bueno, es un debate que tenemos pendiente. Ahora también le digo yo, y se lo digo con claridad, por poner un ejemplo que va a entender todo el mundo, yo no voy a poner una zona de bajas emisiones encima de Villa, que sé que no hay contaminación, pero que sería de un postureo enorme y estupendo, y además no tengo que hacer nada, porque tengo cámaras, o sea, no tengo que gastar un duro, pues sería un postureo de estos estupendo político, pero muy inútil al mismo tiempo, porque encima de ella no hay un problema de contaminación. Por lo tanto, las zonas de bajas emisiones tendremos que pensarlas en aquellas zonas, probablemente, y veremos cómo y de qué manera lo podemos acometer, donde realmente hay contaminación, ¿no? En la zona oeste decía, bueno, una más que otra, Tremañes, por supuesto, ¿no? El problema en la zona oeste lo tenemos fundamentalmente en Jove y en Lauredal. Jove y Lauredal. Es decir, tenemos ahí una especie de corredor, que todavía estamos analizando muchísimas cosas con las empresas, pero tenemos una especie de un corredor ahí que nos... mire, voy a darle un dato, una pequeña exclusiva, si me permite. La estación de Cristasa mide muy parecido a la de la Argentina. O sea, todo esto que hemos dicho durante tantos años, la de la Argentina está pantallada, mide fatal, cómo se puede tener una estación y tal. Hemos puesto una en Cristasa, está más cerca de la fábrica, incluso, sí. No está apantallada, no tiene ningún apantallamiento, y sus datos nos están dando muy parecidos a los de la Avenida Argentina. Y cada vez nos estamos acercando más a la parte exactamente donde se concentra la contaminación y buscando cada vez más las causas por qué se da en esa parte y sobre todo las fuentes para intervenir en ellas, ¿no? Pero yo le diría ahora mismo que no hay un problema de contaminación en toda la zona oeste y en toda la calzada, que hay un problema de contaminación sobre todo en una parte muy concreta de la zona oeste. Bueno, fue bastante fundamental para destacar lo que estaba pasando la estación que había comprado el ayuntamiento, que no estaba en la red autonómica, produjo bastantes problemas a quienes estaban entonces gobernando, ¿por qué compráis eso? ¿Por qué lo ponéis ahí? Cosas por el estilo, y bueno, era sobre todo emisiones de noche y relacionadas con el Sinter. Tiene que ver con emisiones de noche, pero tiene que ver también con los cambios de viento que se producen, bueno, a partir del atardecer y por la noche. Y bueno, estamos haciendo una modelización, hay datos que a veces cuesta entender, porque a veces da la sensación de que hay una contaminación que sale al mar y refluja, sí. Depende de los cambios de los vientos. Nuestras estaciones saben que aparte de medir los niveles de contaminación, la mayor parte de ellas, y en concreto las que hay en esa zona tienen estación meteorológica, ¿no? También. Entonces estamos haciendo todo un tipo de modelizaciones que nos lleven a las conclusiones más exactas posibles. Insisto, yo creo que estamos haciendo, y miren, no lo digo porque esté yo ni porque deje de estar, pero yo creo que llevamos unos meses con bastante trabajo, tanto en la concejalía y tanto en el Principado, que a veces en el Principado no es fácil, porque tienes que insistirles, tienes que ser persistente con ellos, todo esto partió de una polémica. A principios de enero hubo vientos subsaharianos con toda Asturias en estado de alerta por contaminación, menos Gijón, que nosotros teníamos la estación de Lauredal disparada. Entonces el Principado me decían, es que no es oficial. Dije, vamos a ver, ¿qué me queréis convencer? ¿De que todo Asturias está en alerta y de que Gijón ahora es un nuevo Amazonas? Bueno, a partir de esa discusión, incluso con alguna polémica pública, de diferencia pública, que es el medio de comunicación, logramos sentarnos y logramos decir, a esto hay que intervenir. No podemos ignorar la estación de Lauredal. No sirve un planteamiento administrativo de que no está en la estación oficial, ¿no? Porque ahora más están en revisión en los planes del aire y, por lo tanto, vamos a ver qué estaciones van a estar, y la de Lauredal va a estar en la futura red oficial de estaciones. Carlos III, el Instituto Carlos III está cambiando el estudio de las estaciones, y lo lógico y lo normal, ¿cómo no vamos a tener estaciones en el sitio más sensible que tenemos, además de contaminación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo esto en los próximos meses espero que veamos avances. Cuidado, ver avances no quiere decir, porque sería un demagogo, de que vamos a acabar con la contaminación de un plumazo. Sabremos dónde están más las causas y cómo tenemos que intervenir más y mejor. Intentaremos llegar a acuerdos con las empresas para revertir esa situación. Y no se va a hacer de la noche a la mañana, eso también se lo digo.
Muy bien. Vamos a tratar un último asunto de la entrevista que no tiene nada que ver, se lo había dicho cuando hablamos la última vez, que es, bueno, murió Julio Anguita. Yo pensé en la gente de Izquierda Unida de Asturias y, bueno, por razones de haber estado más cerca de él y porque hay que tener unos años de militancia, porque Anguita, bueno, pues su principal parte en la política queda ya lejana. Quería traerlo a colación en esta entrevista, a usted le pareció bien. Quería hacerle algunas preguntas sobre Julio Anguita. Si usted tuviera que decirle a la gente, bueno, que lo conoció, qué tal, pero pues nada más, y otros que ni siquiera lo conocieron, gente joven, ¿qué rasgos serían los principales, los distintivos de Julio Anguita desde que entra en la coordinación de Izquierda Unida mientras está en ella, durante los 10 años o así que viene a estar? Bueno, ¿cómo decir algo que no sea repetir tanto lo que se dijo, ¿no? Bueno, yo hay una cosa que creo que no se dijo mucho de él y que yo, en el trato que he tenido con él, hubo una época, en esa época que se hace la transición entre Julio y Gaspar Llamazares, que yo soy adjunto a la Secretaría de Organización. Y eso, bueno, provoca que tengamos una relación, bueno, frecuente. No voy a decir semanal, probablemente mensual. Y bueno, al final esa relación acaba yendo más allá de reuniones, porque se acaba uno comiendo, pues cenando, o en un momento determinado tomando algo, ¿no? Y yo la percepción de ese Julio humano, yo una consideración que tengo de Julio, igual es muy subjetiva mía, es que Julio era mucho más un líder social que un dirigente político. Julio no era un dirigente de partido. Igual ahora, mañana salen 20 personas contestándome, ¿no? Yo creo que incluso estaba incómodo en las reuniones de la dirección, ¿no? Me parecía todo... No era un dirigente, además, yo creo que mantuviese la táctica. Julio le era muy difícil de entender de táctica, de estrategia política, ¿no? Y de por qué en un momento había que hacer un acuerdo, un desacuerdo, tal, ¿no? Porque Julio gestionaba sobre todo principios. Lo digo en todo el buen sentido de la palabra. Era una persona con ideas muy claras, con principios muy claros, con una enorme formación cultural, maestro, por un licenciado en historias, y yo creo que él lo que era, sobre todo, era un enorme líder social, ¿no? Por eso era tan carismático. Yo por eso creo que el Julio más explosivo no es el que está en una reunión del partido, es el que participa en un meeting, en un acto, el que está con la gente, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por lo tanto, yo sinceramente creo que es un líder social, creo que ahí es donde se encontraba cómodo, mucho menos como líder de un partido. Cuidado, no estoy diciendo que no fuera político, Julio tenía una gran querencia política, era un animal político, ¿no? Pero no era una persona digamos, de dirigente del partido, de secretario general al uso, de la táctica, la estrategia, las alianzas. Bueno, yo creo que ahí siempre me ha parecido verle terriblemente incómodo, ¿no? Y paradójicamente Julio era una persona muy tímida. Sí, bueno, eso sí se notaba. Eso sí, yo creo que sí se contaba, ¿no? Voy a decirle una anécdota, por decirle una cualquiera, ¿no? Él le molestaba mucho que la gente le viniera, el autógrafo era terrible, ¿no? Y claro, es que dices tú, por favor, es que sí. Había situaciones a veces un poco violentas porque, bueno, es muy la gente, a fin quiere ese autógrafo. Pues no sabe lo que nos costó que le diera un autógrafo a Ander. el cazautógrafo más conocido que hay en Asturias, que tiene autógrafos de todo el mundo, y todo el esfuerzo que tuvimos que hacer, dice Julio, que es la ilusión de este hombre, no tal, ¿no? Pero sí, él tenía ese punto de timidez, salvo cuando se relajaba, salvo cuando había poca gente y la gente que había la conocía. Claro. Había un Julio mucho más entrañable, pues cuando había una comida de 5 o 6 personas, donde todos eran compañeros, todos se conocían, no tenía que estar pendiente de ninguna interpretación, ¿no? Pero sí, es una persona muy humana, bueno, que manejaba muy bien la ironía, el humor, ese humor andaluz tan característico, ¿no? Pero sí, eso es un poco... el otro día en una televisión ponía una entrevista que le habían hecho a él en 2012. Estaba él entonces ya en no sé qué tinglado que estaban montando, la nueva mayoría o no sé qué, social, como usted estaba diciendo. Primer punto de decálogo, el salario mínimo 1.000 euros. Pensiones lo mismo. Siguiente, nacionalización de la banca. Bueno, oyéndole así, ¿no fue un absoluto antecedente de Podemos? Bueno, de Podemos y yo creo que de la izquierda, ¿no? Bueno, vamos a ver, Julio tiene una cierta formación, bueno, marxista. Yo creo que Podemos es un conglomerado de muchas cosas. De hecho, yo creo que Izquierda Unida y Podemos tienen más diferencias de las que... Nosotros somos una formación política con historia, con ideología, usted lo sabe, con
con unos parámetros culturales, más allá de que ahora es verdad que, bueno, que no es lo que éramos tampoco. Sí, 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 sí. Pero somos un partido tradicional para lo bueno y para lo malo, pero también para lo bueno, no tal, ¿no? Bueno, claro, Podemos es muchas cosas, pero que Julio tendría de Podemos esa parte de conexión con lo social, ¿no? Sí. Sí, cuando yo le digo Asamblea, la eso, gente. cuando yo le decía es un líder social, no es un secretario general de partido al uso. Sí, sí, probablemente sí, yo no ¿Y un punto caudillista? Curiosamente en el trato personal no. No. Es decir, con las masas. Puedo compartir con usted que a lo mejor daba esa imagen o se podía interpretar esa imagen, ¿no? Pero después créame que en el trato personal no. Y no era una persona precisamente de rodearse de fieles. Yo le diría que hizo a veces direcciones con gente que no conocía de nada. Vamos, yo cuando le digo que no era un secretario general al uso, Sí. de hecho, bueno, las direcciones bueno, no hacía direcciones al uso de lo que hacía un secretario general al uso del PCE o de Yo había oído que a usted le propuso ser secretario de organización. Bueno, hubo un momento que se barajó esa posibilidad. La barajó él, vamos. Si no la baraja él, que vaya que la barajen otros. Hubo conversaciones en ese sentido en algún momento, sí. Otra cuestión. Julio Anguita plantea una política que es muy famosa en los años 90. Hay otra organización que no es democrática y no la voy a poner porque es muy peligroso citar dos cosas, aunque sean muy distintas. Son las dos políticas, yo creo, de más nombre en los años 90. Voy a referirme a la Julio Anguita. Las dos orillas. Es decir, Izquierda Unida está en una orilla, la de los buenos, evidentemente, simplificando, y enfrente están los malos, que son PSOE y PP. Esto tuvo unas consecuencias, por ejemplo, en Asturias. Sergio Márquez logra gobernar por la política de las dos orillas, porque él tenía 21 diputados, había ganado las elecciones, pero había una mayoría de la izquierda que no se enhebró, porque el PSOE era la otra orilla. Esto sería algo muy poco propio de alguien que fuera a secas un líder social. Curiosamente son las excepciones. Es una estrategia, bueno, es un rumbo político arriesgado y novedoso. Y por otra parte estuvo muy refrendado en las urnas. Llegan las elecciones del 3 de marzo del 96, en las generales. Izquierda Unida saca 21 diputados. Hay que ir a 1979 para que el Partido Comunista con 23 sacara más. Y en tanto por ciento son 2 o 3 décimas la diferencia. Tiene un 10,5% de votos. Es curioso, con una política de las dos orillas, que implicaba pasar la mano sobre el abrigo de Aznar, o Aznar dejársela pasar por la suya. Estoy hablando metafóricamente. A la vez chocar con el PSOE, y tiene un resultado el mejor que tuvo Izquierda Unida, y por un dirigente, como usted está diciendo, que estoy de acuerdo, social, digamos que poco afín a digamos, estos rumbos políticos. Bueno, yo creo que en ese momento Izquierda Unida y Julio Anguita fuimos capaces de captar el enorme descontento que había con las políticas del PSOE. No siempre las políticas del PSOE han sido iguales, y ha habido momentos que las políticas del PSOE tuvieron una enorme contestación. La corrupción. Sabe, no solo la corrupción, sino las políticas económicas, que, como usted sabe, le costaron algunas que otras huelgas generales, algunas convocadas también por la UGT, y con bastante éxito esas huelgas generales, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahí Izquierda Unida, entre comillas, si me lo permite, tuvo la habilidad de ese descontento social que se manifestaba en una buena parte de la base social de la izquierda, de la base social socialista también, pues de alguna manera de acapararlo, de ser referente de eso. Mire usted, yo participé en las negociaciones cuando gobernó Sergio Márquez, seguro que hay una foto por ahí, fuimos yo y Gaspar Llamazares, ¿no? Y evidentemente lo que había después de esas autonómicas eran las generales. Y entonces es verdad que era muy complicado, a 5 meses de las generales, bueno, cerrar un acuerdo autonómico en Asturias, ¿no? Cuando se produjeron las generales y el PSOE las perdió, desde ese mismo momento nosotros empezamos a pergueñar una moción de censura. Si usted se acuerda, no salió, porque hubo un diputado que se llamaba Antón Saavedra, que se hizo trasfuga, ¿no? Sí. A eso me refería yo, a decirle que a veces en política también, más allá de la ideología, existe la estrategia política, ¿no? Es obvio que en vísperas de unas elecciones generales nosotros no podíamos cerrar un acuerdo con el PSOE más debilitado y más cuestionado a veces por la base social, incluso socialista, ¿no? Pero nosotros no nos recreamos en nosotros nunca hemos creído que la derecha sea mejor que el PSOE o que el PSOE sea la derecha. Nosotros hemos creído que el PSOE a veces ha hecho políticas de derechas, pero no responde
al mismo origen y a los mismos planteamientos. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la entrevista. Tuvimos que hacer esta entrada a Julio Anguita porque, bueno, aquí había que hablar de ello y no habíamos encontrado a nadie más apropiado que usted, y a entrevistarle de todo esto, pues lo sacamos a relucir. Bueno, pues muchas gracias, don Aurelio, como siempre, por venir aquí, darnos ya en el inicio de la entrevista una visión tan novedosa y me parece acertada y tiene, como importa siempre en el debate político ciudadano, tiene mimbres donde sentarse sobre ella al margen de que pueda haber otras. Le agradecemos todo lo que nos ha contado y, bueno, esperamos contar con usted cuando pase ya este verano para ver cómo va el equipo de gobierno y las propuestas que usted plantea. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Igualmente. Bueno, pues nosotros ahora les dejamos con la opinión de Rafael Velasco y terminamos el programa por hoy. Volveremos mañana, como siempre, detrás de la actualidad. Muy buenas noches hasta entonces.